pan de papa y queso. Un pan tan fácil y delicioso que te sorprenderá. Este pan te va a encantar con un relleno de papa y queso que además de cremosidad le da mucho sabor. Te aseguro que todos van a querer probarlo en cuanto les llegue el aroma cuando lo estés preparando, así que te invito a que me acompañes a la receta. Se comenzará preparando el prefermento. En este bol ya tengo 300 gramos de harina de trigo todo uso. De ahí tomaré 2 cucharadas que se irán añadiendo a 60 mililitros de agua tibia que ya tengo en la jarrita. Después agregaré 5 gramos de levadura seca de panadería. Si usas levadura fresca serían 15 gramos. Y de 30 gramos de azúcar voy a tomar una cucharada que agregaré también a la jarrita. Lo demás se lo agregaré más adelante a la masa. Mezclaré y dejaré reposar a que doble en volumen y tenga mucha espuma en la superficie. Esto puede tomarte aproximadamente unos 10 a 15 minutos. Posteriormente, se mezclará el resto de la harina con 6 gramos de sal. Y mientras hago esto, te comento que los ingredientes en gramos, tazas y tips te los voy a dejar como siempre debajo del título, en la cajita de información. Continuando con la receta, voy a hacer un huequito en el centro de la harina en donde vamos a ir añadiendo los ingredientes líquidos, comenzando con el prefermento que ya dobló en volumen y tiene mucha espuma en la superficie, lo que indica que está perfecto. Agregaré el resto de azúcar, de la cual tomé una cucharada hace un momento para el prefermento. Un huevo que voy a batir un poquito antes de incorporar. Es solo para poder mezclar fácilmente con los demás ingredientes. Seguiré con media cucharadita de vinagre. Yo uso vinagre de manzana. Este ingrediente es totalmente opcional y solo lo recomiendo si, como yo, usas harina de trigo todo uso. Si utilizas harina de panadería o de fuerza, no lo necesitarás. Ok, como puedes ver ya comencé a mezclar un poco los líquidos y aquí tengo 80 mililitros de leche tibia. En este momento voy a vaciar solo un poco. Seguiré mezclando y posteriormente con una cuchara comenzaré a incorporar la harina. Terminaré de formar la masa con mis manos e iré agregando el resto de la leche poco a poco para no pasarme. Recuerda que la masa debe sentirse húmeda y un poco pegajosa. Si sientes la masa seca, solo agrega un poco más de leche de lo que yo les comento en el video. Ok, aquí la masa está lista, así que voy a retirar en este momento del bol y voy a amasar por unos 5 minutos. Solo a que la masa comience a sentirse suave. Cuando eso suceda, presionaré la masa y con mis dedos haré unos huequitos en donde iré añadiendo 50 gramos de mantequilla sin sal que debe estar a temperatura ambiente. Comenzaré agregando de unos 20 a 30 gramos. Y una vez comience a integrarse, agregaré otros 20 a 30 gramos más. Y así hasta terminar con la mantequilla. Te comento que en lugar de la mantequilla puedes utilizar también aceite y sería la misma cantidad. Aquí vas a sentir la masa bastante aguadita, pero debes ser capaz de manejarla. Si te llegas a desesperar, ya sabes que puedes cubrir la masa y dejarla reposar por 15 minutos. Pasando este tiempo, amasas por unos 5 a 10 minutos y repites este procedimiento 1 a 2 veces más o hasta que tu masa esté suave y elástica. Aquí yo seguiré con el procedimiento. Te recomiendo iniciar amasando, golpeando ligeramente la masa contra la mesa y doblando sobre sí misma. Y ya que puedas manejarla mejor, puedes seguir empujando y envolviendo la masa. Ahora, el procedimiento de amasado va de unos 15 a 20 minutos o hasta que tu masa esté suave y elástica. Cuando eso suceda, forma una bolita
y ve por un recipiente al cual debes untarle un poco de aceite porque ahí vamos a meter nuestra masa y no queremos que se seque. Colocaré la masa dentro y también le untaré un poco de aceite por encima. Cubre con algún trapito, con papel film y deja reposar a que la masa doble su tamaño. El tiempo va a depender del clima en donde tú vivas, pero recuerda dejarla cerca de un lugar cálido para que este procedimiento sea más rápido. Y mientras la masa reposa, prepararé el relleno. Ya aquí tengo 300 gramos de papas que cocí con una cucharadita de sal hasta que estuvieron suaves. En este momento voy a aplastarlas muy bien a formar un puré. Puedes, como yo, usar un machacador o un tenedor. Ya sabes, las papas deben de estar súper suaves, no debe de costarte trabajo. Ya que esté así, como te muestro en el video, voy a agregar un poquito de sal y pimienta. La cantidad es al gusto, recuerda probar y ajustar. Aquí también te recomiendo que agregues un poquitito de ajo en polvo y alguna otra especia que te guste, pues dará un muy buen sabor a la papa. Que voy a mezclar bien. Y ahora voy a añadir 50 mililitros de crema para cocinar, crema de leche o media crema, como la conozcas. Y en su lugar incluso puedes usar leche. Pero te recomiendo ir añadiendo de a poquito hasta que el puré se sienta cremosito. Si hace falta un poco más de leche, crema, lo que vayas a utilizar, se lo pones en este momento. En fin, voy a dejar a un lado. Y en mi caso, después de 1 hora con 20 minutos, mi masa ha doblado su tamaño. Así que voy a retirar del bol y doblaré ligeramente para remover las burbujas de aire que se han formado. Ahora voy a ir por mi palita, pues voy a dividir la masa en 2 porciones del mismo tamaño. Tampoco es que deba ser tan exacto esta vez. Pero bueno, ya que dividí, voy a formar 2 bolitas, las cuales voy a cubrir con un trapo ligeramente húmedo. Y vamos a dejarlas reposar solo unos 10 minutos para poder estirar la masa. Ya sabes, no debemos pelear con el gluten porque siempre vamos a perder. En fin, pasando este tiempo, tomaré una de las porciones, espolvorearé un poco de harina en una mesa limpia y seca, colocaré la masa e iniciaré presionando con mis manos a formar un círculo. Posteriormente iré por un rodillo y seguiré estirando. Debe quedar un círculo de unos 30 centímetros de diámetro y de unos 3 milímetros de espesor aproximadamente. Coloca en una bandeja con papel de hornear o usa un molde ligeramente engrasado y enharinado. Acomoda muy bien con tus manos para que quede un círculo bonito y rellena con el puré de papa. Ve distribuyendo con ayuda de una cuchara. Cubre con algún queso para derretir. Puedes usar mozzarella, manchego, gouda, etc. Yo en total utilicé unos 130 gramos, pero la cantidad de queso es a tu gusto. Ya que terminé, haré a un lado el molde, pues con la otra porción repetiremos exactamente el mismo procedimiento. Haré un círculo del mismo espesor, el cual nos va a servir para cubrir el relleno. Así que en este momento colocaré por encima. Al cubrir, iré estirando un poco la masa para poder pegar las orillitas. Vamos a sellarlas muy bien con nuestros dedos, tal como se muestra en el video. Y ya que estén bien selladas, ve metiendo las orillas por la parte de abajito. Como puedes ver, es bastante sencillo hacer esto, pero sí debemos ponerlas por abajito porque si no lo hacemos, se puede abrir durante el horneado nuestro pan.
Cubriré con un trapo ligeramente húmedo y dejaré reposar solo en lo que se precalienta el horno a 170 grados centígrados. Esto puede tomarte de 10 a 20 minutos. En mi caso, después de 15 minutos retiraré el trapo y untaré por encima una mezcla de un huevo con una cucharadita de leche, una pizca de sal y una pizca de azúcar. Trata de cubrir bien el pan para que quede doradito y en lugar del huevo puedes usar solo leche. Ok, ya que terminé de barnizar, iré marcando la superficie, haciendo huecos con mis dedos, tal como se muestra en el video. Y con un palillo iré pinchando la superficie para que no infle tanto durante el proceso de horneado. Y ahora sí, voy a llevar al horno, que debe estar ya a 170 grados centígrados. Hornearé por unos 20 a 30 minutos o hasta que tu pan se vea doradito y tu cocina huela deliciosa. Mi pan estuvo listo en 30 minutos. Al retirar, recuerda colocar inmediatamente en una rejilla para dejar enfriar. Y puedes, como yo, untarle un poco de mantequilla derretida para darle brillo y sabor. Por último, puedes decorar tu pan para que se vea aún más bonito con perejil o cebollín fresco o alguna otra especia que a ti te guste. Deja reposar unos minutitos antes de cortar. Y ya aquí no está tan caliente, así que es momento de disfrutarlo. No puedo esperar a probar. Es un pan suave con un relleno cremosito. ¿A poco no se antoja? Todos en casa van a querer probarlo cuando les llegue el delicioso aroma. Aprovecho este momento para invitarte a suscribirte al canal. Ya tenemos muchas otras recetas que pueden ayudarte. También me encantaría me dejes un comentario para saber qué te ha parecido la receta y si compartes el link en tus redes sociales, te lo agradezco mucho. Eso es todo. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.